Esta semana o semanas, días atrás, en la lectura de la iglesia, estuvimos leyendo lo que es Eclesiastés, ¿verdad? ¿Cuántos lo han leído? Eclesiastés. ¿Cuántos capítulos tiene? 12. No sé, 12. 12 capítulos en los cuales, hermanos, en ellos podemos encontrar mucha sabiduría, ¿verdad? Si bien el personaje que encontramos ahí conocido como el predicador, ¿verdad? O decíamos el miércoles en una traducción llamada Coelet, ¿verdad? Como el maestro, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? Que no es una persona externa, sino una persona que está dentro del personaje de Eclesiastés. Hay muchas cosas en las cuales nos puede enseñar Dios en este libro. Amén. ¿Cuántos saben quién escribió o a quién se le atribuye Eclesiastés? Al rey Salomón, a Salomón, ¿verdad? Y Salomón, hermano, se le conoce como la persona, o se le ha conocido dentro del evangelio como el hombre más sabio de la tierra, ¿sí? Y hermanos, si bien, ¿qué pasó? Si bien a Salomón también escribió, ¿qué libro escribió Salomón? Más, los proverbios y los cantares, ¿verdad? Los proverbios se nos enseña que fueron escritos para la juventud, como consejos prácticos para la vida, en los cuales resalta la necedad, la terquedad, el hombre justo, el hombre honesto también, el hombre íntegro, aún, ¿verdad? La mujer adúltera, el vino, la sabiduría, el temor a Dios. Y creo que todos los versículos que nos enseña a Proverbios, ¿verdad?, son para bien. Algunos nos atrevemos a decir que Dios nos dio un proverbio cada día, porque son 31, y hay algunos meses del año que duran 31 días. Sí. Algunos por tradición leemos un proverbio diario, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en ellos encontramos sabiduría. Sí. Los proverbios, podemos decirlo así, que son pastillas de sabiduría, que entre más los leo, más aprendo. Y tal vez si nos ponemos a ver la vida de la gente que estuvo en la historia de la Biblia, pues no encontraremos perfectos. Salomón no era perfecto. Era el más sabio, ¿según quién? ¿Según Dios? ¿Según el mundo? ¿Según la historia? Yo quiero decirle algo. La sabiduría humana es una sabiduría finita, controlada, ¿verdad? La sabiduría divina es una sabiduría extensa, grande, infinita, ¿verdad? Y si usted quiere leer un poquito más de sabiduría, hay que leer el libro de Santiago, ¿verdad? Donde ahí nos pone los dos ejemplos de sabiduría y nos dice que el que esté falto de sabiduría, pidan a Dios, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que Proverbios nos enseña esto. Luego que Eclesiastés nos da referencia como el predicador, ¿verdad?, le dice a los oyentes, ¿sí?, que todo en la vida es vanidad. ¿Sí? Ponme por favor Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando estamos hablando de la palabra vanidad, tiene que ver con una expresión refiriéndose a que hay muchas cosas en la vida que no tienen propósito. Ya te lo resumí, ¿verdad? Lo que está diciendo el predicador es que ya me imagino, vamos a suponer que el predicador Salomón, ¿verdad?, que el autor está escribiendo su libro en el final de su carrera, ¿sí? Y en el final de su carrera le dice a la gente, todo lo que hagas es vanidad. Oye, Salomón, pero ¿por qué hablas de la vanidad si tú tuviste el reino, ¿verdad? Sí, total, ¿verdad? Tu padre te dio todo, no peleaste con nadie, tuviste riquezas, tuviste... Sí. Y creo que Salomón, por decirlo así, le cae el 20, ¿verdad? O reacciona cuando Salomón dice, todo esto es vanidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo?
Tengo miles de cartas ¿verdad? Griego, romano, fariseo, enseñado por Gamaliel. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo esto lo tomo por basura. ¿Sí? Y parte de lo que yo quiero hablarle, hermanos, es acerca de la importancia de la formación a través del mentoreo. ¿Sí? Hoy esta palabra ha tomado mucho auge, ¿verdad? En muchas cosas, en lo laboral, en la psicología, aún dentro de la iglesia. Y creo que mentoreo, si lo puedo poner en otras palabras, es parte de ejercer una paternidad en tus hijos, hablando de tus hijos. Porque ahora, pero también creo que son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como padres ellos llevan la ventaja a nuestros hijos, ¿verdad? Porque los amamos y les queremos que todo estén bien, ¿sí? Pero también tenemos que formarlos, ¿verdad? Ahora, creo, hermanos, que el propósito de nuestra formación es prepararnos, sí, para toda buena obra. El libro que está escribiendo Salomón, o el autor de Eclesiastés, está trayendo cosas importantes a la mesa. Como diciendo en el 12:13, ¿sí? Todo, ¿verdad?, es vanidad, y todo lo que haga sin Dios no carece de propósito. Ponme el 12:13, por favor, de Eclesiastés. Dice, el fin del discurso oído es este. ¿Qué dice, hermanos? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque todo eso, porque esto es el todo del hombre. Tal vez suene muy crudo o suene, ay, ¿verdad? Pero hermanos, sepamos que cuando la Biblia nos está diciendo vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, no está diciendo que no merezcamos algo, no está diciendo que merezcamos tal vez una chamarrita de mezclilla o una nueva chamarra ahora que viene el frío, un nuevo colchón porque ya el de los resortes ya lastima, ¿verdad? Sí. No está diciendo eso, no está diciendo que te puedas comprar un carro nuevo, puedas mejorar tu vehículo, no está diciendo esto. Lo que sí está diciendo es que hay muchas cosas en la vida que hacemos y que no tienen propósito. ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo a los jóvenes el miércoles. Una relación de noviazgo que no va a llevar al altar a casarse es vanidad. Y me atrevo a decir que es carnal y diabólica. ¿Por qué? ¿Para qué tener una relación de noviazgo que no va a llegar al matrimonio? Nos imaginamos para qué lo dejamos así. ¿Sí? Obviamente, mucho menos para la imposición de manos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros les aconsejamos a los jóvenes que el día que vayan a tener una novia, sepan qué es lo que quieren. ¿Sí? No le quiten el tiempo a nadie, ni pierdan ustedes el tiempo. ¿Por qué? Porque una relación, estoy poniendo este ejemplo, no me lo tomen a mal, muchachos, pero puedo tomar muchos ejemplos, ¿verdad? Sí, podemos tomar otros, pero una relación que carece de propósito. Hace muchos años fui a un congreso en el centro de Fe Tacuba y estaba un predicador llamado Adoniran Gaxiola, ¿verdad? Un metodista que nos enseñaba acerca del noviazgo. Y decía, un noviazgo sin un proyecto de vida, ¿sí? No va a funcionar, ¿verdad? Un noviazgo sin que alguien tenga las ideas claras, ¿sí? El noviazgo, la relación, por decirlo así, porque hay algunos jóvenes por aquí que quieren tener relación con una novia, sepan que si no hay un proyecto de vida, será como una X. Vendrán de un lugar diferente, se cruzarán y seguirán su camino. Pero cuando hay propósito, cuando no está lleno de vanidad, será una Y. Vendrán de dos lugares para formar uno solo. ¿Sí? Eso es hacer las cosas con propósito, por poner un ejemplo, y hacer las cosas sin propósito. Nos decía el propósito el autor acerca del libro. Tiene que ver, hablando del maestro, del predicador, revela la depresión que inevitablemente resulta de buscar la felicidad en las cosas de este mundo, ¿verdad? Hay una expresión en Eclesiastés que dice debajo del sol. Debajo del sol, ¿a qué se refiere? A lo humano, a lo terrenal.
Hay cosas en nuestra vida que carecen de propósito. Hay cosas en nuestra vida que son terrenales, ¿sí? Y hay cosas en nuestra vida que nos preocupamos más de lo debido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia cuando habla acerca del afán? Dice al final de este pasaje, cada día tiene su afán. No os afanéis ni os turbéis, ¿verdad? Ni afán ni ansiedad. Los lirios del campo, ¿cómo visten? No hilan, no trabajan, no van a la maquila, ¿verdad? Y se visten mejor que Salomón. Las aves de los cielos, ¿verdad? No andan, ¿verdad?, llevando y trayendo, no. Ellos saben que Dios preparó un alimento para ellos. Por algo en la mañana están cantando y adorando al Señor, ¿verdad? Sí. Aún dice ese mismo pasaje que dice que los gentiles, ¿verdad?, los que no conocen a Dios, se afanan por alcanzar, ¿verdad? Mas dice, mas vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, Eclesiastés y el predicador, el maestro, nos enseña a no poner demasiado esfuerzo en algo que no carece de propósito, ¿sí? Todo lo que hagamos tiene un propósito. Decíamos la semana pasada, segunda a Timoteo 3, 16 y 17, el 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice?, sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la formación. El propósito de la formación, el propósito aún de Eclesiastés, no solamente es regañarte o decirte, ya no hagas nada, todo es vanidad. Lo que está diciendo es, todo lo que hagas, dale propósito. Todo lo que emprendas, dale propósito, dale un porqué, ¿verdad? Recuerdo en los últimos tiempos que estuve dando clases, ¿verdad? Lo que nos pedía parte de la escuela donde yo estuve en el Carmen y parte de la SEP, ¿verdad? Pedían cuál es el objeto de estudio que van a aprender los muchachitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se van a quedar después de la clase? ¿Verdad? Y teníamos que escribirlo, ¿verdad? Sí. Y si no llegábamos a ese punto, ¿qué fue? ¿Por qué no llegamos? ¿Sí? Sabe que no sé si hay aquí algún maestro, bueno, algunos hermanos serán maestros o no estarán por aquí, ¿verdad? Pero hoy les piden su planeación estratégica, ¿verdad? Anualmente, ¿sí? La tienen que estar llevando, ¿sí? Y en esa planeación hay un porqué, ¿verdad? Un objeto. ¿Cuál es? ¿Por qué voy a hablar hoy de, no sé, de reciclar, ¿verdad? Reduce, recicla, ¿verdad? Reusa. ¿Por qué? Bueno, hay un porqué, ¿verdad? En este caso, hermanos, el porqué de Eclesiastés, el predicador llega a aceptar, ¿verdad?, que la fe en Dios y el cumplir los mandamientos es el todo de las cosas. Vamos por favor a nuestro Eclesiastés. Vamos a ver algunos puntos. Pero, hermanos, me faltó una, ¿dónde está una agua? Ahora el aire aquí me quiere ganar. ¿Sí? Cuando estamos hablando de mentoreo, estamos hablando de la acción intencional de mejorar a una persona. Si bien aquí los consejos de esta vida dicen, busca un mentor, ¿verdad? Busca que alguien te ayude en un área débil, busca que alguien te ayude a mejorar, pero bíblicamente fue al revés. Bíblicamente Jesús escogió a los 12, ¿verdad? Sí. Dios escoge a aquellos que han, ¿sí? Pero en este caso, hermano, sepamos que necesitamos todos ser mentoreados. Tal vez otra palabra sería ser pastoreados, ¿sí? Ser enseñados, ser formados, ser instruidos, ¿verdad? Sí, y dentro de todo, ahí poner algunas cosas. Yo quiero hablarle algunos ejemplos de mentores, ¿verdad?, con sus discípulos, ¿verdad? Podemos decir Abraham ¿y quién? Era ¿cómo le llaman? Su aprendiz era cabezadura y era pariente Lot, ¿verdad? Sí. Abraham le quería enseñar a aprender a depender de Dios y él se vio por los pastos verdes, ¿verdad? Hasta que tuvieron un conflicto y luego Abraham lo fue y lo volvió a rescatar. Moisés sí, Josué, ¿verdad? Sí.
¿Sí? ¿Qué le dice en el Josué 1:8, verdad? Lo que le dice, ¿verdad? Levántate porque repartirás de la tierra por heredad, ¿sí? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nos damos cuenta que es importante entonces tener a alguien que nos ayuda, que nos instruya. Si bien, hermanos, el pastorado cumple una parte de esa función, ¿verdad? Pero a veces los tiempos, la distancia, las horas, los días o la disponibilidad no nos deja completamente, ¿verdad? Ahora, Eliseo, ¿verdad? Recordamos la historia de Elías y Eliseo. Elías, ¿verdad? Haciendo todo lo que hizo, la obra, los 450 profetas de Baal, después de que le da la depresión y se quiere morir en abajo de un árbol, Dios le dice, levántate porque largo camino te espera. Ve y haz la obra, ¿verdad? Sí, come, se sustenta, se levanta, se va y es encontrado Eliseo, ¿verdad? Eliseo como un buen siervo, ¿verdad? Elías le dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo voy a ir allá, y quédate. ¿Qué dijo? No. Bueno, ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué es lo que tú, verdad? Y él le dice, yo quiero la doble porción de la unción que tú tienes. ¿Sí? ¿Y qué le dice Elías? Bueno, si me ves el día que yo ya no me vaya, ¿verdad? Y ahí decimos cuando hacemos la expresión que cayó el manto, ¿verdad? ¿Sí? Y hermanos, si conocemos la historia de los milagros y los acontecimientos y maravillas que Dios hizo a través de Eliseo, sabremos que fue verdad. ¿Sí? Sabremos que Eliseo tuvo una mayor unción. No estoy hablando de quién es mejor, estoy hablando de que él verdaderamente, su fidelidad al siervo de Dios, ¿le hizo qué? Le hizo ver más cosas sobrenaturales sobre su vida. Entonces es verdad. ¿Sí? Podemos agregar que Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Él fue el mentor de 12 y de esos 12 había uno que no le cayó, ¿verdad? Bien la enseñanza y que estaba preparado para la perdición, ¿verdad? ¿Quién más? El apóstol Pablo con Timoteo. ¿Sí? Y así, hermanos, tal vez podemos encontrar otros más. Nos damos cuenta que parte del propósito de nuestra transformación es que seamos mentoreados, que seamos enseñados. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro potencial, para desarrollar nuestros dones, para desarrollar nuestra capacidad, para aprender. ¿Usted cree, hermano, que el mentor siempre estará para tomar las mismas decisiones de su enseñado? No, para enseñarle, ¿verdad?, a tomar decisiones. Por eso es importante lo que decíamos. Ahora sí, vamos a regresar a Eclesiastés. Fíjense, el punto número 1, lo que decíamos ahorita, Salomón le dice a su descendencia y a los oyentes, dice, la vanidad de la vida, lo que decíamos ahorita, ya lo leímos, Eclesiastés 1:2, dice, la exploración de la vanidad por parte del predicador no es meramente un ejercicio de cinismo, sino un reconocimiento profundo de las limitaciones del esfuerzo humano, ¿verdad? El predicador examina varios aspectos de la vida, incluyendo la sabiduría, el placer, el trabajo, las riquezas, solo para descubrir que son en última instancia efímeros, inservibles, ¿verdad? Entonces, hermanos, le decía, si el predicador, el maestro, nos dice que hay muchas cosas en la vida que carecen de propósito, aprendamos a darle propósito a las cosas verdaderas, ¿verdad? Sí. Como la familia no puede carecer de propósito. Nuestros hijos no pueden carecer de propósito y decir, no importa que no haga la tarea, como quiera y la maestra le ayuda. ¿Imaginas? Si quedamos con ese pensamiento, ¿qué va a pasar con ese muchachito que va a la escuela? ¿Sí? No podemos decir, como tal vez algunos digan, como quiera lo van a pasar, la se pasa a todos. Hoy ya no es así, ¿verdad? Hoy, cuando yo recuerdo, yo estuve ahí trabajando, los maestros se les cargaba más el trabajo porque la SEP le ordenaba a los maestros hacer un método para que el niño pasara. Pero el problema no era el niño, el problema eran los papás, ¿verdad? Sí. Entonces nos damos cuenta
la importancia. Déjeme acomodar mis ojos. Vamos por favor a Eclesiastés 3, 19 y 20. Ya lo tenemos ahí, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tiene todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El 20. Si todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo ¿qué? ¿Qué nos dice? ¿Ustedes consideran que la vanidad nos hace creer que deberíamos de ser eternos? En algún momento sí, ¿verdad? A veces cuando hay la situación del fallecimiento de un ser querido muy amado, quisiéramos que nunca muriera. Quisiéramos siempre tenerlo aquí. Y no es pecado, es normal, ¿verdad? Pero el predicador nos dice y nos enseña a los oyentes, la muerte todos algún día la vamos a experimentar. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, ¿qué consejos les puedes decir a tus hijos o a aquellos que te consideran alguien importante para recibir un consejo que les puedes dar que sea crudo, pero que sea verdad? La muerte. ¿Sí? Todos algún día experimentaremos la muerte o no. ¿Sí? Ahora si pregunto, ¿quién se quiere morir? Ahí nadie va a decir que, ¿verdad? O dijo ayer el predicador, no empujen, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir? No me empujen, yo todavía quiero estar en esta tierra. A veces hablamos y decimos, no, es que, les he dicho yo a la iglesia, es que yo ya tengo mi pase de abordar. El que el Señor Jesucristo me haya comprado a precio de sangre, me haya salvado, ya tengo, ¿verdad? Un lugar en los cielos, ¿sí? Ahorita en la mañana me vine un poquito más antes que mi esposa y mis niños, ¿verdad? Y ya me empezó a preguntar el del taxi, porque decía él, todos los domingos en las mañanas llevo a muchos creyentes a sus iglesias. Y decía él, pero no llevo a ningún católico a la iglesia. Llevo de todos menos a los católicos, decía él así, ¿verdad? Sí, a voz de él. Y empezamos a hablar y dice, bueno, una vez subió una persona y le hice esta pregunta y quiero hacérsela a usted también. Dice, ¿qué hay después de la muerte? Sí, y me dice, porque la predicadora que subí la vez pasada, primero me dijo que nada, que no pasaba nada y no sé qué, y ya después, conforme yo le fui explicando un poquito, dijo, no, sí, creo que me dijo eso. ¿Qué hay después de la muerte? La vida eterna. ¿Dónde inicia la vida eterna? Desde el momento que le abrimos a Jesucristo nuestro corazón y que entra como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ahí inicia. ¿Cuándo verdaderamente la experimentaremos? Bueno, cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Y le decíamos, bueno, hemos sido cuerpo, alma, espíritu, el cuerpo al polvo. Y decía, sí lo constato que Dios nos creó, porque hace un tiempo fui al panteón con un familiar, sacaron los restos y no había nada, solamente polvo y unos cuantos huesos, ¿verdad? Y ahí empezamos a hablar. Entonces, hermanos, sepamos, este reconocimiento contundente, hablando de la muerte, ¿verdad?, sirve como recordatorio sobrio de la brevedad de la vida. El recordatorio de la muerte nos tiene que hacer ¿a qué? Aprender a disfrutar la vida, ¿verdad? Hay personas, nos ha tocado orar por las personas que dicen, ya no quiero vivir. Hay otros que dicen, es que ya me quiero ir con mis familiares, ya no quiero estar en esta tierra. Pero tienes más familiares. No, pero estos, como diciendo, estos no. ¿Qué les digo? Yo quiero estar con los que están allá. Hermanos, no esperemos experimentar una adversidad que ataque nuestra salud o nuestra vida para valorar la vida que tenemos. Antes de que el predicador te diga antes de que el predicador nos diga valorar tu vida es vanidad, no, lo que te está diciendo es valora tu vida, porque la muerte un día va a llegar, los años van a llegar, ¿verdad? Antes de jóvenes no llorábamos por nada, hoy vemos una película, algo y ya empezamos ahí, ¿verdad? Ay,
qué bonito, qué esto, qué el otro. Ya cuando empezamos a decir, hey muchacha, no, ya estamos en otro paso, ya estamos en otro escalón, ¿verdad? Sí. Ya cuando nos dicen, Señor, ya, ¿verdad? Tenemos que empezar a hacer unos cambios en nuestra vida. Lo tercero, Eclesiastés 1:16 al 18. Los límites de la sabiduría humana. Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y me he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es ¿qué? Aflicción de espíritu. No siempre el saber mucho quiere decir que tengas las respuestas a todo. Sí, al contrario, ¿verdad? El que mucho sabe, tal vez podemos decir mucho se le demandará. Sí. No dudo, hermanos, que el trabajo de ser rey de una nación no sea fácil. ¿Será fácil ser presidente de una nación? Veamos cómo terminará, hablando de su apariencia física, Claudia Sheinbaum, ¿verdad? O cómo terminará hoy, el día martes, el presidente AMLO, ¿verdad? Sí. No dudo que, recuerdo, me era mi memoria cuando fue Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Que entró así muy jovial, con su copete muy largo, ¿verdad? Sí, ya después salió lleno de canas y muy demacrado. ¿Sí? ¿Por qué? Independientemente de cómo lo hayan hecho, no vengo a juzgar eso, sí es difícil. ¿Sí? Hay muchas cosas atrás. Algunos de ellos tal vez ellos ni gobierne alguien más, pero ellos son la cara de lo que está pasando en el país. Por eso, hermanos, no es fácil. El predicador, tradicionalmente identificado como Salomón, es conocido por su sabiduría. Sin embargo, enfatiza rápidamente la ineficiencia del entendimiento humano, ¿verdad? Sí. Dice, porque en mucha sabiduría hay muchas ¿qué? Hay mucho maltrato, hay mucha dificultad, mucha adversidad. En quien aumenta el conocimiento, hay mucho dolor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la sabiduría humana es finita, ¿verdad? Sí. Y no siempre va a traer paz. Cuarto, la búsqueda de placer. Eclesiastés, está en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1, por favor. Déjeme llego ahí. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, mas he aquí también esto era ¿qué? Vanidad. Hermanos, el mundo hoy está buscando placer, ¿verdad? Sí. Ahora, aún el mundo se ha descarriado por buscar placer. Hoy, anteriormente, lo que se conocía, perdónenme la palabra que le voy a decir, pero lo que se conocía como pornografía, era solamente en ciertos videos, ciertas revistas y obviamente un contenido para adultos, ¿verdad? Hoy ya no es así. Hoy en programas, ¿verdad? Hoy en el internet, hoy en videos, en muchas cosas ya tiene que ver con eso, ¿verdad? Lo que antes en algún momento era algo prohibido y que no era bien visto, hoy al contrario, hoy es tomado para monetizar, para hacer dinero. Sí. Qué tremendo es que hoy las parejas llamadas poliamor se están regularizando. ¿Se ha escuchado eso? Poliamor se refiere a que en una relación de pareja haya más de dos personas. Por ejemplo, un varón se case con dos esposas y viva con dos de ellas. O una mujer se case con dos varones. A eso se refiere. Y eso hoy, en algunas esferas, se está regularizando, ¿verdad? Los medios masivos nos hacen ver cosas que no son normales, como cotidianas. ¿Sí? Por eso, hermanos, sepamos que
Hay una línea muy delgada en disfrutar y en llenarse el placer, hablando de la carne. Dios no está peleando que disfrutemos. Dios está dispuesto a que nosotros gocemos, disfrutemos, vivamos la vida con el gozo del Señor, ¿verdad? Pero el placer de este mundo no tiene un final bueno. A pesar de los esfuerzos del predicador para encontrar satisfacción en el placer, el predicador concluye: tal búsqueda, ¿verdad?, son una última instancia, ¿verdad? Entonces, hermanos, el placer, ¿verdad?, como lo menciona el mundo, es perversidad. El placer, como lo menciona Dios, es propósito, ¿sí? Hermanos, Dios hizo al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos, ¿verdad? Y aún para que fueran placenteros los dos, uno con el otro, ¿sí? No para engañarse, no para mentirse, no para traicionarse. Número 5, el valor del trabajo. Eclesiastés 3, 12 y 13. Dice que el trabajo, escuchen esto, hermanos, el trabajo es un regalo de Dios. Aunque parece que Adán nos dijo que era un castigo, ¿verdad? Sí. Más al pararse temprano, dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de ¿qué? Entonces, alguna vez decimos: ya no quiero venir al trabajo, ya estoy hasta acá, sí, lo odio. Pero la Biblia dice que te agradezcas. La Biblia dice que es un don de Dios. La Biblia dice que te ayuda a hacer ¿qué? Alguna vez ya lo mencioné, el trabajo dignifica, ¿verdad? Te hace merecedor de las cosas. Yo sé que alguien dijo en la Biblia que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Y digan: ay, qué malo. Pero no se está refiriendo a aquellos que tal vez no han podido hacerlo. Se refiere a aquellos que entran en el cinismo de no querer hacerlo, ¿sí? Aquellos que entran en cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? El trabajo es un regalo de Dios. Fíjense cómo nos está enseñando. La última página, los últimos puntos, vamos, por favor. Dice el predicador: este tema afirma, ¿verdad?, la bondad del trabajo y la importancia de encontrar alegría en el propio trabajo. Te pregunto, ¿tu trabajo tiene un propósito? ¿Cuál es? La quincena, la semana, el viernes, el sábado en la mediodía. Ese no es el propósito. Ese es el resultado del trabajo. El propósito del trabajo es que te desarrolles laboralmente. El propósito del trabajo es que haya alimento en tu casa. El propósito de tu trabajo es que puedas bendecir a los tuyos en tu familia. El propósito de tu trabajo es que puedas sustentar tu casa, ¿sí? No el valor, no el dinero, no la cantidad. Ese no es el propósito, ¿sí? Porque entonces diríamos: aquel que gana mucho, ay, tiene un gran propósito. Aquel que gana poquito, ay, no tiene poco propósito. No se basa en cantidad. Se basa en ¿qué? En el hecho de trabajar. Siguiente, la soberanía de Dios. Eclesiastés 3:1. Por favor. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué nos está diciendo acerca de esto? Dice en nuestro punto: Dios muestra su soberanía en cada momento de nuestra vida. ¿Quién es un rey soberano? Un rey soberano es el ejemplo cuando un rey cuida a todo su pueblo, ¿verdad? No un rey tirano. Un rey tirano es aquel que hace quitar sus tierras, quitar su fruto, ¿verdad? Les hace que den sus impuestos, ¿verdad? Y les quita todo para que él sea el más rico, ¿verdad? Ese es un rey tirano. Pero un rey soberano es aquel que cuida
los muros, que cuida las murallas, que cuida a los pueblos, que cuida a los aliados, que cuida a los suyos, ¿verdad? Sí. En este pasaje que nos dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo, como en otras palabras nos está diciendo, yo tengo cuidado de todo. Dios tiene cuidado de la muerte, Dios tiene cuidado de la vida, Dios tiene cuidado del momento de comer, de todo el Señor tiene cuidado, ¿verdad? Dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, y así nos vamos, hermano. Dice el versículo número 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Luego dice el 11, ¿todo lo hizo qué? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sí. Ahora sí que todos somos hermosos, ¿verdad? Sí. Todos somos hermosos, sí, porque Él lo hizo Dios, ¿verdad? Sí. Y que cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermanos, el predicador reconoce que Dios está en control de todas las cosas y que los seres humanos están sujetos ¿a quién? A la voluntad de Dios. Diga conmigo, Dios tiene el control de mi vida y mi vida está sujeta a la voluntad de Él, ¿verdad? Sí. La última, el temor de Dios. Lo que leíamos hace rato, Eclesiastés 12:13. El fin del asunto, el fin de todo, antes que sea la vanidad, antes de todo lo que hay en este mundo, dice el fin de todo asunto, todo ha sido oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? El temor de Dios no se refiere al miedo o al pánico que puedo tener si Dios mirara mi vida o si Dios viera mis errores. El temor de Dios, tal como se presenta en Eclesiastés, no es un miedo paralizante, sino una reverencia y respeto al Creador. Implica reconocer la autoridad de Dios, someterse a su voluntad y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Llama el maestro, ¿verdad?, a la humildad, a la obediencia y a la confianza en Dios. Ahora sepamos que el libro de Eclesiastés es un examen a la humanidad. ¿Cómo? Haciéndoles ver que muchas veces todas las cosas que hacen son contadas como ¿qué? Como vanidad, sin propósito. Yo quiero pedirte, hermano, que tú le agregues propósito a tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para tu vida. Sí. Así lo encontró el predicador Rick Warren, ¿verdad? Cuando él escribió Una vida con propósito, donde durante 40 devocionales puedes ir leyendo ese devocional, ¿verdad?, diario, y en él vas encontrando parte de tu propósito. ¿Quién eres en Dios? Muchas personas que no eran cristianas han leído ese libro y han encontrado parte de su propósito. Yo te he dicho, el propósito de Dios sí es formarte, sí es mejorarte, sí es ayudarte, pero no para que te quedes ahí. El propósito de Dios es para ir caminando a través de la fe, avanzando escalón por escalón, sabiendo que cada día eres mejor, ¿sí? Y si un día sientes que no avanzaste, bueno, el día de mañana podrás hacerlo, pero todo tiene un propósito. El Señor quiere formar nuestras vidas. ¿Cuántos se consideran hierro? Porque dice la Biblia que el hierro con hierro se aguzan, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la nueva vida, del nuevo nacimiento, estuvimos hablando acerca de el cambio de corazón. Cuando el Señor habla en Ezequiel y en Jeremías, que nos habla acerca del cambio de corazón, os quitaré el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Eso es mentoreo, eso es formación. Lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas con su palabra, no es solamente que leamos su palabra, no es solamente que memoricemos su palabra o que nos sepamos versículos. Lo que el Señor quiere hacer en nosotros es que aprendamos a dar testimonio de lo que Él dice ahí a los que algún día nos lo demanden o lo pidan. Sí. Hermanos, tenemos que ser formados para alcanzar a otros. Sí. No solamente ser formado para ser solamente yo cambiado, no. El propósito de tu formación es que tú vayas y alcances a otros, que en lo personal crezcas, que en lo personal te desarrolles, que en lo personal sanes, ¿verdad? Sí. Pero hablando de lo segundo, ya que has sanado, que has sido restaurado, que has sido levantado, que Dios ha hecho una obra en ti, que Dios está cambiando tu corazón, que estás aprendiendo a tomar mejores decisiones, ahora lo que te toca es ¿qué? Es ir por los perdidos. Sí. Decía alguien el jueves en la junta, yo me quedé muy asombrado como el predicador nos enseñaba, el pastor Ofir Peña, ¿verdad? Decía, las iglesias que dejan de sentir por las almas, ¿sí? O el creyente que deja de sentir, ¿en qué se está enfocando? Lo que decíamos, yo se lo digo rápido, en los placeres de la carne, ¿sí? Y los placeres de la carne puede ser activismo en la iglesia, los placeres de la carne puede ser yo y mis problemas, ¿verdad? Sí. Iglesia, tenemos que aprender que nuestra formación, ¿verdad? O el montereo que Dios quiere hacer con nosotros es prepararnos para salir, prepararnos para alcanzar a otros, prepararnos para evangelizar a otros, prepararnos para aún crecer en lo interior, ¿sí? Y aunque haya un cambio exterior, para que los otros lo vean y digan, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, por favor. Y cierra un momento tus ojos y dile al Señor, Señor, yo necesito de que hagas una obra poderosa en mi vida. Señor, quiero ser un instrumento, Señor. Señor, quiero que tú me ayudes en mi vida, Señor. Quiero ser formado, quiero ser forjado, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Iglesia, todos necesitamos ser formados. Iglesia, todos necesitamos ser moldeados. El apóstol Pablo a Timoteo le decía aún a él, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo que le está diciendo es, no es lo que otros más vayan a decir de ti, es tú no les des de qué hablar. Tú no creas lo que el mundo dice, tú has sido llamado. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los creyentes. En fe, en palabra, en sabiduría. También le dice, aviva el fuego del don de Dios que ha sido impuesto por ti a través de la imposición de las manos. Le dice aún más, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ¿sí? Sino de amor, de poder y de dominio propio. Por eso, iglesia, el propósito de nuestra formación no es quedarnos en la silla. El propósito de nuestra formación, el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no es solamente llenar un espacio, un hueco, un lugar. El propósito de tu formación es que Dios te quiere usar, es que Dios te quiere levantar, es que Dios quiere hacer algo grande sobre tu vida, algo nuevo sobre tu vida, algo en el cual de que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Por qué no levantas tu mano ahí en tu lugar y dile, Señor, haz algo nuevo en mí, Señor? Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. He venido a buscarte, he venido a exaltarte. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús. Vamos, dile, haz una obra nueva en mí, Señor. Haz una obra nueva en mí, mi Dios. Haz una obra nueva en mí, Señor.